Buenos días, hermanos de Factor Hombre, su servidor Esteban Cruz y mi esposa Ana Catalina. Nos da gusto saludarlos en este año nuevo 2022, en este reinicio de actividades de Factor Hombre y deseando que el Señor les dé salud, paz y prosperidad, así como a sus familias que tengan un año lleno de mucha prosperidad en todos los sentidos. Tengo el gusto de presentar esta mañana el matrimonio de Javier Alfredo y su esposa Marcela, que pues la conocemos como Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y gracias por compartir y aceptar la invitación. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos que nos permitan compartir con ustedes nuestra experiencia como matrimonio. Mi esposa Marcela Lares, Alfredo Hernández, un servidor. Y tenemos dos hijos, Andrés de 17 años y Jonathan de 13 años. Les compartimos que también ya hemos tenido o hemos podido servir en encuentros de jóvenes, en pláticas prematrimoniales y hoy día estamos sirviendo en un grupo de matrimonio, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos compartir ahorita. Gracias, muy honrados. Gracias, Alfredo y Marce. Y pues también me acompaña mi compañera de vida, mi esposa Ana. Bienvenida, amor. Gracias. Ahora, el tema que vamos a ver es cómo criar hijos varones e hijas. Nosotros tenemos 3 hijas, una de 24, una de 20 y una de 10 años. Ok, pues aquí estamos, ¿no? Pero el tema que vamos a tocar hoy, ¿cuál es, Ana? ¿Cómo criar? Pues ya lo comentamos, ¿verdad? ¿Cómo criar hijos varones y hijas mujeres? Ok, ya que aquí hubo una confusión de mi parte, pero vamos a ponernos ahorita en manos de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Y en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Espíritu, acalla todos mis temores. Danos el valor que necesito para salir al encuentro de Jesús. Bendito sea, qué alegría recibirle en mi corazón. Concédenos el don del entendimiento para que pueda comprender todas las cosas que hoy tienes destinada para nosotros como padres de familia, como guías de nuestros hijos. Espíritu Divino, hazme sentir el gozo y la alegría de ser discípulo de Jesús y también a nuestros hijos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos de Factor Hombre, en este día nos dirigimos a los grupos o matrimonios que tienen alrededor de 15 años. Y vamos a empezar platicando la problemática que tenemos en la crianza de los hijos. Aquí Marce y Alfredo, ¿qué nos pueden comentar al respecto de lo que han vivido y compartirnos? Bueno, hoy día nos enfrentamos a muchos problemas en la sociedad principalmente, ¿no? Que está falta de Dios. Tenemos otros problemas que agregan el materialismo, el egoísmo, como la televisión o el darles un celular o el darles una tablet, ¿no? Pero principalmente, y desde mi punto de vista personal, es que el hombre no está tomando su responsabilidad como cabeza de familia, ¿sí? No está trabajando dentro de su hogar, dentro de su matrimonio, dentro de sus hijos, para poder atender o satisfacer las necesidades que un hijo necesita, sino que está saliéndose de su hogar para llenarse de materialismo, de profesionalismo, a lo mejor de crecimiento, y no importándole lo que deja en su casa, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Que no estamos tomando nuestra responsabilidad como padres y como cabezas de familia. Ese yo le subrayaría bastante, ¿no? Es que no estamos tomando nuestro rol como padres y como cabeza de familia, ¿verdad, amor? Correcto. De hecho, de repente he escuchado mucho que nos sorprendemos de las crisis que existen en el mundo, en los jóvenes, en las personas ancianas, etcétera. Pero la realidad es que estas crisis van o somos parte de estas crisis los matrimonios y los padres, porque nos hemos convertido en un problema en la crianza. La realidad es que la familia es un pilar importante donde los hijos pueden crecer emocionalmente sanos, adquirir seguridad, etcétera. Y el abandonar a nuestros hijos nos ha convertido en muy buenos proveedores, pero muy malos padres. Los hemos dejado a crianza de los medios digitales en los que a veces ni siquiera sabemos
el contenido que tienen. A veces ni siquiera nos damos el tiempo de revisar qué es lo que están viendo. Lo platicaba yo en algunos lugares. Escuché que la nueva nana son estos medios digitales y no se oye padre, pero es real. Ahí pasan horas y son los que cuidan a nuestros hijos o los que tienen mayor contacto con ellos. Llámese videojuegos, llámese la computadora, llámese los tablets, llámese los teléfonos. Entonces, todo esto ha abonado en que realmente nosotros seamos padres ausentes y nuestros hijos sean hijos abandonados. Y si le aumentamos también las diversidades o ideologías fuera del lugar que ahorita están de moda, que yo la veo más que como una diversidad, una deformación, todo esto va en contra de la naturaleza y peor aún, en contra de la familia. Entonces, sí debemos de tomar, como bien dice mi esposo, nuestro rol, el rol que le corresponde a cada quien. Nosotros como mujeres debemos estar cuidadosas de lo que nuestros hijos ven, de lo que nuestros hijos se llenan el corazón. Es muy importante darles la atención y el tiempo que ellos requieren para su formación. Perfecto. ¿Qué otro problema podemos ver en la crianza de los hijos? Pues también la falta de unión del matrimonio, que a veces no nos preocupamos por cómo andamos como matrimonio. Entonces, pues eso es consecuencia también de ese abandono, ¿no? Que nos envolvemos en nuestro egoísmo. Sí, y afirmando lo que dice Alfredo, nos preocupamos por el tener y no por el ser, ¿no? Cuando muchas veces el hijo lo único que requiere es atención, ¿no? No necesita muchas cosas materiales, ¿no? Y que queremos llenar esos vacíos con cosas materiales que al final del día no nos llevan. Y eso dentro de la problemática a futuro, el resultado es problemas de adicción, vienen problemas de suicidios, vienen problemas de que los chavos andan en cosas que no son las correctas para su buen desarrollo como hijo de Dios, ¿no? Entonces, conociendo todo de acuerdo a esa situación de la educación de nuestros hijos, hoy hermanos, vamos a plantear y vamos a compartir nuestra experiencia. También nos equivocamos, o sea, todos nos equivocamos, todos nos vamos formando, pero aquí lo más importante es que empecemos a formarnos. El hombre tiene que formarse porque es la cabeza, y de ahí formar el matrimonio, e irnos formando. De acuerdo a esta situación, ¿qué recomendaríamos o qué experiencia nos pueden ustedes compartir, Marce y Alfredo? Bueno, algo que hemos aprendido nosotros, que no nada más está la fecundidad del amor conyugal, que es tener hijos, ¿no? No es nada más simplemente unirse y que nuestro amor tengamos hijos, ¿no? Sino la importancia de formarlos espiritualmente, ¿no? Debemos entender que los hijos son prestados, que Dios nos los da por el amor que nos tenemos y para que fortalezca ese amor. Pero no nada más es tenerlos y aventarlos como muchas veces lo llegan a hacer los animalitos o las aves, ¿no? Que aventan su pajarito y a volar, órale, ¿no? Ahí al libre, a ver qué le pasa, ¿no? Si vuela, bueno, si no, y se cae, pues ni modo, ¿no? Nosotros debemos, como matrimonio y como padres, formarlos y guiarlos de regreso al Dios Padre, ¿sí? Eso también debemos tenerlo claro, ¿sí? Debemos formarlos en ese camino de regreso al Padre. Y para eso, como hace un momento mencionaba Ana, pues también debemos fortalecer nuestro matrimonio y formarnos. ¿Para qué? Para poder formarlos a ellos, ¿verdad? Correcto. De hecho, es un trabajo diario como matrimonio. En la medida que nuestros hijos vean un matrimonio feliz, ellos también van a estar felices y ellos también van a estar con mayor seguridad y van a darse cuenta de qué es lo válido en una relación, de qué es de lo que deben llenarse. Y debemos recordar, podemos estar en diversos trabajos, amistades o con personas, pero en todos los lugares somos reemplazables, pero como padres no. En el corazón de nuestros hijos siempre vamos a tener un lugar, y entonces que ese lugar sea el primordial y que sea de la mano de Dios. Así es. Entonces,
complementando lo que ustedes dicen, debemos ver o debemos mirar a nuestros hijos como hijos de Dios y educarlos en el cumplimiento de la ley, ¿no? De la ley de Dios. Pero aquí me surge una pregunta, ¿no? Que es muy, muy interesante. Yo quiero que mi hijo sea obediente a lo que yo le voy a enseñar de Dios, pero primeramente, ¿yo soy obediente a mi Padre Dios? O tan simple, vamos a ponerlo en el mundo terrenal, los que todavía tienen la fortuna de tener un papá, ¿somos obedientes a nuestros padres actuales? O sea, los obedecemos, respetamos, toda esa, porque lo están viendo, ¿no? Ellos lo ven, ¿no? Y si eso lo ven ellos, es una forma ¿cómo te diría yo? De también mostrarles, ser testimonio, ¿no? ¿Sí? Así es, ser obedientes también al Padre y también aceptar la voluntad del Padre, que es lo que a veces nos cuesta más trabajo, ¿no? Decimos ponernos en manos de Dios y nos cuesta trabajo aceptar la voluntad de Él. Entonces, pues nosotros como padres de familia tenemos que ser obedientes al Padre y también a aceptar la voluntad de Dios. Así es. Muy bien. ¿Sí? Y como bien dices, al ser obedientes, pues también eso nos lleva a tener una responsabilidad en la educación de nuestros hijos, ¿no? Debemos testimoniar y ser responsables en un hogar con ternura, con amor, con respeto y con fidelidad. Y en este punto nos gustaría compartirles un testimonio de nosotros que nos pasó cuando nuestros hijos eran muy chicos. Tuvimos una crisis matrimonial, una situación y un momento difícil en nuestro matrimonio en el que se abrió un abismo entre mi esposa, entre Marce y Alfredo, y que no sabíamos, ¿no? Entonces teníamos discusiones, peleábamos mucho, y en una de esas discusiones nosotros creíamos que estábamos en nuestro cuarto, pero pues, a veces esas discusiones pues se vuelven en gritos, ¿no? Y en esa discusión, al final, pues cada quien decide irse por su lado, pero pues yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de la casa, ya me voy. Entonces salgo y al buscar mis llaves no las encuentro, las llaves de mi casa. Creo que para gloria de Dios no las encontré y fue el pretexto para no poder irme porque no encontraba las llaves, ¿no? Entonces, pues no me fui, pero pues obviamente seguimos con los problemas, con la mala actitud, con ese abismo entre Marce y Alfredo. Y al cabo de 2 o 3 días, pues Marce aparece con las llaves. Y digo, yo le había reclamado que las había escondido, pues imagínense cómo se puso la situación de complicada, ¿no? Entonces, aquí mi esposa les va a platicar por qué tenía las llaves. La realidad es que el compartir esto, que fue un trago amargo, creo que es el foro correcto. Después de esa discusión y que realmente no sé en qué momento se empezó a alargar esto, esa mala actitud, llevé a mis hijos a guardería, uno, al otro al kinder, y cuando estaba atendiendo la cama de Andy, que es el mayor, él tenía un juguete preferido, un peluche, pero también era mochila. En él había un cierre y ahí él guardaba sus juguitos o todo lo que quería guardar cuando salíamos de repente. Entonces, cuando lo hago hacia un lado, oigo, y había un ruido que no era común. Entonces, a la hora que lo abro, veo las llaves de Alfredo. Entonces, definitivamente, el llegar a ese lugar, pues, era Andrés el que lo pudo hacer. Andrés tenía alrededor de 4 o 5 años y Jonathan 1 tendría. Entonces, esas llaves él era quien las pudo poner ahí. Entonces, cuando voy por él a la escuela, le pregunto, hijo, me encontré estas llaves en tu peluche. Entonces, creo que no voy a olvidar los ojos tan grandes que hizo mi hijo cuando vio las llaves. Y también el susto, y que eso realmente fue para mí doloroso, pero cuando me dijo, mami, es que yo los escuché a mi papá y a ti discutir, estaban gritando, y mi papá dijo que se iba a ir de la casa, pero yo sabía que si él no encontraba sus llaves, él no se podía ir, entonces yo las guardé.
eso realmente fue como, hirió mi corazón de tal forma que creo que también, además de herirlo, me hizo recordar cuánto amo a mis hijos y cuánto daño les estábamos haciendo por una situación que debimos resolver como adultos desde que empezamos a sentir que había habido un alejamiento. Por lo general, Alfredo y yo somos muy cercanos, entonces sí es muy visible a la vista de los demás cuando tenemos algún inconveniente. Es muy visible, pues cómo no lo iban a ver nuestros hijos, ¿verdad? Que viven con nosotros. Entonces fue muy doloroso, pero también creo que fue algo donde era la luz que podía enviarnos el Señor para poder abrir mis ojos. Hablo de manera personal, abrir mis ojos y dejar mi egoísmo, mi soberbia, mi mala actitud de lado. Creo que mis hijos eran quien podía poner ese granote para que yo retomara el camino y me sintiera triste con ellos y también hacia mí, porque al esposo que yo había elegido, con el que pedí que me diera la bendición, el Dios Padre Todopoderoso, lo veía como mi enemigo a vencer. No sé en qué momento sucedió, no sé por qué esto se acrecentó, pero fue doloroso darme cuenta de todo ello. Y también me hizo poner manos a la obra. Cuando yo le muestro las llaves a Alfredo, su cara desencajada, yo creo que lo hizo ver lo mismo, o pues eso lo puedes comentar mejor tú. Claro, digo, como lo comenta mi esposa, pues no fue una situación muy agradable, porque a veces los padres no nos damos cuenta que nuestras acciones hasta dónde permean o hasta dónde pueden llegar, ¿no? Creemos, como bien decía mi esposa, pues, creía que era mi enemiga, que no estábamos, cuando es todo lo contrario, debía ser mi equipo. Y este momento en nuestra vida fue realmente un parteaguas, porque ese abismo ahora lo tenemos que minimizar. Y mi esposa y yo empezamos a trabajar. No fue un camino fácil, no fue un camino sencillo, podría decirlo, porque primero empezamos a platicar ella y yo, empezamos a cambiar palabras y discusiones por ternura, por amor, por perdón, por reconocimiento, por ceder. Y entonces, en ese puente que se hizo en ese abismo que había entre Marcela y Alfredo, en ese puente se puso, está Dios. En ese puente de ese abismo está Dios. Y entonces, una vez que nosotros nos empezamos a formar, tomamos la responsabilidad, porque entonces yo ya me hice cabeza de familia, que es como debe ser el hombre, y mi esposa a un lado mío apoyándome. ¿Sí? Y que seguía entonces, una vez que nos fortalecimos, pues tomar nuestra responsabilidad y comenzar a educar a nuestros hijos, ¿no? Como varones. Eso es lo que nosotros les podemos compartir aquí en la parte de la responsabilidad que debemos tomar. Esperemos que no a todos les toque una mala experiencia como la que nosotros tuvimos que pasar para acercarnos, para hacer cambio y para acercarnos a nuestros hijos. También el partaguas que significó el buscar ayuda, el ir al templo, a los grupos, el educarnos y buscar alternativas. Realmente sí fue, esa situación fue un antes y después de nuestro matrimonio. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a Alfredo y Marce. Aquí nos muestran que la familia constituye un medio natural, ¿no? Un medio fuerte, que la familia es la fortaleza, es nuestra base, que es lo que nos limita a que nuestros hijos, la familia es lo que nos ayuda más bien a que nuestros hijos, dejarlos libres de riesgos, de degradaciones, ser como una vacuna para nuestros hijos. Y creo que los vacunaron muy a tiempo de todos esos riesgos y degradaciones que tiene el mundo, ¿no? Porque a lo mejor si hubieran ustedes seguido, como dice Alfredo y Marce, con ese, dijeron muy claro, el vacunarse contra el egoísmo. Ahora, esa vacuna, ese virus es peor que el que tenemos ahorita, porque esa vacuna tenemos que ponerla diaria con la oración,
con estarnos formando, no decir, yo ya soy católico, ¿no? Que es uno de los grandes errores que se cometen, que tenemos los católicos, de creernos que nosotros somos los buenos, y no, hermanos, hay que seguirnos todos los días vacunándonos, ¿no? Y en base a eso, pues, sería ahorita ver el siguiente, ¿qué otro punto nos pueden compartir ustedes, Marce y Alfredo? Bueno, como mencionábamos hace un momento, empezamos por nuestro matrimonio, ¿no? En este hermoso sacramento que es donde da el inicio, y ahí es donde inicia la educación hacia nuestros hijos. Cómo inicia con responsabilidad y evangelizándolos para que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia sea una iglesia doméstica. Y de ahí podamos partir. Es donde debemos empezar, ¿no? Desde su primera edad, de hacernos responsables en nuestra familia, ¿no? Que es donde debemos iniciar. ¿Para qué? Para que nuestros hijos también se vayan formando en este camino espiritual, ¿no? Nosotros somos el primer ejemplo, somos el ejemplo, más que palabras. Las palabras se las lleva el viento y entran por un oído y salen por otro, ¿no? Pero el ejemplo, ese es muy importante. Nosotros a largo de nuestro matrimonio, de nuestra vida, lo hemos ido aprendiendo, ¿no? No le puedo decir a un hijo, limpia tu cuarto cuando va a ver mi cuarto y todo tirado, ¿no? Porque me pasó, mis hijos, el más chico le decía, recoge tus zapatos y recoge tu toalla, y luego iba y me hablaba, iba corriendo a mi cuarto y me hablaba, papá, ¿y tus zapatos y tus toallas? Entonces, imagínate, entonces ya cuando yo recogía y él veía, pues ya decía, pues ya ni qué le digo, ¿no? Entonces, porque te pasa, a veces en la educación no sabemos, pero uno tiene que ir formándose y tiene que ir creciendo e irse dando cuenta, ¿no? Que el ejemplo, eso es lo que les podemos compartir, el ejemplo es el que forma también a los hijos, ¿no? Y cómo das ejemplo, pues siendo responsable, y como mencionabas hace un momento, Esteban, pues ellos ven que voy a hacer oración, que voy a misa, que me levanto, y que soy congruente con lo que digo y con lo que hago, ¿no? Me vean o no me vean, ¿sí? Es importante la integridad también. Exactamente. Y también, en nuestro caso que tenemos hijos varones, el ejemplo de Alfredo es clave aquí. Yo he compartido que desde que son muy pequeños y hasta la fecha sigue sucediendo, que Alfredo sale de viaje, era muy marcado cuando eran pequeños porque me hacía mucha gracia y me hacía sentir muy feliz. Si Alfredo salía de viaje, los niños estaban ocupados y preocupados en hacerme sentir acompañada. Y digo esto porque desde la mañana el saludo de mis hijos era, hola linda, ¿cómo te ves hermosa? Porque así me saluda Alfredo. Que en la mañana seguramente como amanezco no va a ser lo más lindo que vea, pero él me lo dice y los niños lo recuerdan. Entonces, ellos estaban con esa actitud de ocuparse en que su mamá no estuviera sola porque no estaba su compañero. Entonces, si íbamos a comer, me acercaban la silla. Si me veían viendo algún programa, iban a preguntarme si quería que los viera, que ellos vieran conmigo tal o programa, o me llevaban alguna botana. Ahora más grande, por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan. El más grande de repente llega con un pastel y me dice, ¿quieres que hagamos algo? ¿Quieres que platiquemos algo? ¿Quieres para que no esté solita? Entonces, la realidad es que eso lo han visto en su padre, esa protección, caballerosidad, cuidado, lo han visto en su padre, y a mí me da gusto porque seguramente cuando sea su momento, eso es lo que ellos van a dar a su entorno. Ellos van a ser cabeza de familia si así lo eligen en un futuro, y me da gusto que eso sea de lo que llenen a su esposa, a su compañera de vida. Muchas gracias, Marce. Y como bien comentas, la educación empieza desde la más tierna infancia, ¿no? Nosotros, pues, ¿cómo las hemos educado en la fe, ¿no? En la fe, pues,
poco a poco se supone que empezamos a educarlos en la fe llevándolos al catecismo, pero eso no queda ahí. Y uno a veces como papá dice, ah, no, pues ya lo llevo al catecismo, hay que lo enseñe. No, nos dimos cuenta que esto empieza desde bebés. Desde bebés debimos de haber trabajado porque luego entran los hijos en crisis de fe. Entonces a nosotros nos pasó con nuestras hijas. Pues te cuestionan, ¿no? Tú crees en Dios, pero pues yo no creo en Dios y no me quiero confirmar y cosas así, detalles que van surgiendo y eso nos ha sacudido como matrimonio a nosotros unirnos en oración, nosotros buscar nuestra oración diaria y que ser como un pequeño reflejo para nuestras hijas y que ahora sí que Dios entre por sus padres, ¿no? Que es como debe de entrar, no por el mundo exterior, no por el colegio ni por el catecismo, Dios debe entrar por sus padres. Entonces, bueno, eso es la experiencia que nosotros tuvimos y pues también motivándolos pues a las lecturas de Dios, a lecturas de santos, al rezo de rosario, hacer reflexión en familia, también es muy nutrido, y luego pues ahí intercambiamos ideas, pues en fin, eso es lo Y que... y no lo hemos hecho tan acartonado, es lo que hemos buscado, que no sea así acartonado, que también den sus ideas ellas, que no, papá, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y pues a mí siempre me traen en jaque porque pues las mujeres son muy detallistas y pues aquí hay un hombre, pues el hombre le cuesta más trabajo, en ese aspecto somos a veces muy lentos para reaccionar, pero ellas, pues y yo, ahí, Marce, te has de dar cuenta que los hombres somos lentones, tú tienes tres ahí en casa y sí, pero pues así nos hizo Dios, ¿sí? El detalle es con la mujer, por eso nos hizo pareja para que fuéramos complemento, ¿no? Entonces ahí. Y entonces en este tema, pues aquí me gustaría preguntarle a Marce y Alfredo, ¿qué más nos podrían ahorita ustedes en la parte del respeto y el afecto? ¿Qué comentarios nos pueden compartir? Mira, ahorita que los escuchaba y platicaban este tema, ¿no? Sin duda alguna, en la relación de padres-hijos, siempre va a haber situaciones de conflictos o de problemas, ¿no? Y desde la infancia. Entonces es importante que generes un ámbito de respeto y de afecto, porque si de por sí puede haber crisis entre los padres y los hijos, a veces el propio hijo puede generar crisis entre la madre y el padre, ¿no? Algún conflicto. Entonces, es importante, como lo decían, desde que son bebés y desde el testimonio que nosotros platicamos, es ponernos de acuerdo y no en la educación de nuestros hijos hacia el respeto y el afecto y no contradecirnos, ¿no? Si mi esposa da un castigo, pues y luego, porque luego vienen los hijos y es muy fácil, recuerdo que venían y, ay papá, tú me dejas hacer esto, ¿no? Me dejas jugar. Entonces, sí, hijo, pues juega. Y es muy fácil llegar y decir, y mi esposa me decía, oye, ¿por qué lo dejaste jugar? Yo lo castigué. Ay, amor, ¿cómo puedo llegar del trabajo y castigarlo, no? Pues, ¿cómo me va a ver? Entonces, mi esposa, pues, obviamente se enojaba. Desde ahí yo ya le estaba faltando el respeto, e inclusive a mi hijo, porque ya le estaba dejando hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, aprendimos en el camino de, a ver, espérame, primero déjame platicar con tu mamá. Entonces, desde ahí se forman esas cosas. Nosotros empezamos a evolucionar porque nos empezamos a caer, nos empezamos a tropezar, ¿no? En una escuela de padres recuerdo que nos decían, si tu hijo, el más chico tiene su carácter y el más chico de repente lo cerrábamos en un cuarto sin juguetes, la edad que tenga, ¿no? Y tenía 4 años, 4 minutos, 5 años, 5 minutos. Pero creo que a los 7, 8 años llegaba, se exasperaba, te ponía la mano, se iba él 7, 8 minutos solo y salía igual. Entonces, imagínate, dices, pues, ¿de qué sirve, no? Entonces, fuimos aprendiendo a formar un espacio de respeto y de afecto, que entender que somos 4 personas las que vivimos, las que formamos esta familia y que cada una tenemos nuestras partes. ¿Cómo lo hicimos? Con reuniones, empezamos a tener reuniones, ¿no? A ver películas, programas, y como decía Ana también, empezamos a discernir entre qué programas y películas ver. Pero creo que la que más fortaleza nos ha dado es una reunión que tenemos cada 2 meses, en la cual tenemos retroalimentación de cómo nos estamos
cómo nos vemos los miembros de la familia y qué tenemos que mejorar, ¿no? Al principio estas reuniones realmente fue idea de mi esposa y eran complicadas, porque además te decían, la verdad, nosotros tratamos de educar a nuestros hijos de una forma más estricta, porque vemos que hoy ser permisibles, pues ha arrojado ese libertinaje en la sociedad, a la familia, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que necesitamos flexibilidad en esa educación, en ese ser estricto, porque nuestros hijos nos decían, es que papá, tú eres como muy cuadrado. Dice, o sea, me dices, arregla tu cuarto y a veces nomás porque ves un lápiz tirado ya me quitaste todo. Dice, cuando no viste que tendí la cama, que doblé mi buró estaba limpio y todo, y nomás porque estaba ahí un lapicito tirado en medio y no estaba en su lugar. Y muy honesto, las muy palabras honesto. como no me las decía. Entonces, imagínate uno así de, ¿para qué hice estas reuniones, no? Pero bueno, fuimos empezando a hacerlas también ya de otra forma. Por ejemplo, a veces jugamos con nuestros hijos loterías, baraja. Tengo un muy buen amigo, me regaló un juego que hasta la fecha seguimos jugando, que se llama Padres versus Hijos, que lo seguimos jugando. Nos encanta. Y después de eso, después de generar ese ambiente, empezamos a platicar, o ahí mismo empezamos a decir, oye, Andrés, pues yo veo que vas bien en la escuela, pero te falta esto, ¿cómo es? Y ya, o sea, y aprendimos a callarnos, aprendimos a escucharnos. Y ha sido un proceso, pero creo que ha valido la pena, ¿no? Te tropiezas, te caes, pero vale la pena. Y como ya sabemos de que tienen cierta periodicidad, también a veces nosotros ya llevamos puntos, y decimos nosotros porque ellos también traen puntos que quieren poner sobre la mesa, si quieren cambios o si quieren alguna situación de manera en sus amistades o si esperan algo, si quieren algo, si tienen algún proyecto, algún gusto. Ellos ya llevan sus puntos sobre la mesa para negociar a lo mejor alguna situación. Entonces eso se empieza a enriquecer y empezamos con el estilo y afloje. Sí, claro. Y algo importante que ahorita mencionó mi esposa, y que digo, esto forma el respeto y el afecto, pero sí nos ha dado a conocerlos a ellos más y a sus amistades. Hoy el que tiene 17 años que de repente ya dice, oye papá, voy a ir con mis amigos al cine o a la plaza. Entonces ya también uno como padre tiene que estar atento de sus amistades, de ir y de recoger, ¿no? Y estas reuniones o estas pláticas nos han ayudado a conocerlo, porque ya a veces platica y, ¿te acuerdas de mi amigo Carlos? Ah, sí, y de mi amigo Pedro. Sí, fíjate que esto, porque ya también hasta ellos empiezan a platicarte de una forma natural, ¿no? Y luego, porque a veces uno no sabe cómo acercarse y cómo investigar, ¿no? Porque a veces queremos hacer eso, ¿no? Pero bueno, quería reforzar esa parte, ¿verdad? Y eso es lo que podemos compartir. Perdón. El respeto y el efecto. Ay, perdón. Entonces, y también en esta parte, pues ustedes también tienen la educación de derecho a elegir, ¿no? Ahí ven la escuela, todo eso, ¿no? Que es la que mejor le ayuda en su tarea de educadores cristianos, ¿verdad? Esa es la parte, ¿no? De hecho, nosotros elegimos una escuela católica donde nos ha dado también muchas herramientas. Ahí también nos dan escuela de padres y nos ha dado muchas herramientas, porque estamos conscientes de que primero Alfredo y yo debemos de estar bien, pero también debemos informarnos para bajarles esa información a nuestros hijos. Y también ellos lo ven a bien, ellos lo ven como algo, se sienten importantes. Uno de nuestros hijos, el mayor, nos decía que ahorita la dinámica con muchos de sus compañeros y conocidos, dice, mamá, de repente me dice que somos muy raros, que ya no es común que los papás hagan tantas cosas juntos, que por ejemplo, ellos saben que yo hay series o cosas que no puedo ver porque sí hay un control parental que mi esposo maneja y que obviamente conforme a los años se va modificando, pero para ciertos programas, juegos, videojuegos, que ya muchos son en línea. Entonces, ellos de repente en alguna ocasión le dijeron, es que a ti te tratan como un bebé, tus papás, no te dejan hacer cosas. Y él les contestó, a mí me tocó escuchar esa conversación porque mi hijo la tenía en un altavoz, creo que tenía alrededor de 15 años, y dice, te tratan como un bebé poniéndote controles parentales y diciéndote qué series no son adecuadas a tu edad y los videojuegos. Entonces él le contestó, el que tus padres
te dejen ver y hacer todo lo que quieres, no significa que sea bueno. Realmente yo lo veo como que a ellos no les interesa lo que haces y mis papás están pendientes de mí, pendientes de lo que veo y hago. Y eso para mí, sé que me puede parecer a veces exagerado, pero sé que ellos están atentos y cuidando de mí. Excelente. Y Me en este gusta. punto que mencionas, perdón, Esteban, nada más para recalcar el tema, el derecho de elegir la escuela, la importancia, mencionábamos el tema de la problemática y de la diversidad que se está dando, ¿no? En los géneros, que es la deformación que están haciendo. La elección de la escuela es muy importante porque nosotros elegimos una escuela católica en su primaria y su secundaria y que además nos ayudaron a combatir o a educar a nuestros hijos conforme está escrito. En el matrimonio es un hombre, una mujer, y ellos nos ayudaron a pelear contra estos nombres que ya no son niños o niñas, sino son niñes o esos nombres que ponen, ¿no? Entonces, en esa educación que dice mi esposa, el elegir una escuela sí considero importante porque te va a ayudar a reforzar los valores que tú estás buscando, que tú puedes dar en la casa, pero que a veces afuera se pueden distorsionar, ¿no? Entonces, el buscar una escuela que te ayude a formar adecuada y que no esté mostrando esta, pues no diversidad, esta deformación que se está dando hoy en la sociedad y hacia la familia, ¿no? Perdón, eso era lo que quería aportar. Sí, y cuando es esta etapa de ya que, como bien comentas, ya de formarlos, de educar su primaria, secundaria y prepa, ya llega un momento en los que ellos tienen que elegir su carrera profesional, ¿no? Y tienen que elegir su estado de vida también, ¿no? Estas nuevas responsabilidades generan una relación de confianza con los padres y nosotros, como tú dijiste, van a preguntarte, oye, papá, a nosotros nos pasó, ¿no? Mi hija eligió una carrera y pues se dio cuenta en el primer semestre que no era lo que ella quería estudiar y hablamos y bien pudo haber seguido y haber sido una profesionista frustrada, ¿no? Pero nos platicó, la apoyamos, cambió de carrera y ahorita es una excelente profesionista, ¿no? Entonces, esa parte hay que dejarlos con esa libertad. Todos nos vamos a equivocar, debemos entender que estamos en este mundo de formándonos y es lo que debemos, y también cuando tengan elijan una pareja, también respetarla, respetarlo a él. Va a llegar un momento que nos va a preguntar, oye, papá, mamá, esta parte, nosotros en esa parte de la educación de los novios, pues hemos ahí, ya estamos en esa etapa. Pero tenemos de la más y tenemos de todas las edades, tenemos surtidito, ¿no? Pero aquí lo bonito en las niñas, en la crianza de las hijas, es que también, como tú decías, es que sientan a un papá no fuerte, así fortachón que va al gimnasio, sino un papá fuerte espiritualmente, que que las haga sentir amadas, que no tengan duda de que son amadas por su padre, para cuando, de alguna manera, esa crianza las va a fortalecer, como tú bien decías, cuando lleguen a su matrimonio, ¿verdad? Y entonces ya ahorita hemos platicado con todos los temas, todas las experiencias, Marce y Alfredo, toda esta parte de los testimonios que nos han compartido, que nosotros también hemos compartido. ¿Cuál sería para ustedes una conclusión para nuestros hermanos de Factor Hombre para concluir de todo esto, Marce y Alfredo? Bueno, yo cerraría con dos testimonios, uno de mi esposa y uno mío, pero primero diciendo que los padres somos los mejores modelos a seguir de los hijos. Ojo, los mejores modelos, ¿sí? Entonces, cada palabra, movimiento, tiene un efecto en ellos. Pero ¿qué tiene más? Una acción, ¿sí? Y nosotros queremos cerrar este testimonio con dos acciones que han sido importantes o que creemos que son importantes en la educación de nuestros hijos. Me gustaría que mi esposa compartiera que dejó de trabajar. Ella trabajaba profesionalmente, era gerente de recursos humanos en una empresa y decidió dejar de trabajar para dedicarse aquí al hogar y a la familia. Me gustaría que ella diera ese testimonio. La realidad es que fue algo difícil porque en ocasiones no podíamos
yo no podía ir a festivales o a cosas, pero definitivamente cuando en un viaje que coincidió con Alfredo y conmigo, decidimos, porque decimos, oye, que tu mamá lo cuide, oye, no puede, que mi mamá lo cuide, oye, no puede. Y mi hijo se dio cuenta de que él era un problema y así me lo hizo saber. Mamá, no te preocupes, tú ve a hacer tu trabajo y yo aquí me quedo. Entonces yo dije, yo quería hijos para dedicarme a ellos, no para esta situación. Fue difícil, pero ha sido lo más placentero la decisión más placentera que he tomado, dejar mi crecimiento laboral para dedicarme a mis hijos, para ir a sus festivales, para apoyar sus actividades, para saber lo que les gusta. Entonces, realmente ha sido un placer, aunque en un principio sí fue conflicto. Y bueno, hay una frase que yo digo mucho. Quería tener un matrimonio que mis hijos quieran imitar o mejorar, tener un tipo de matrimonio que para mis hijos sea un ejemplo a mejorar. Y creo que al estar cercano a ellos lo podía hacer. Y mi esposo... Mi reciente testimonio, y es primero poner todas las cosas en manos de Dios, pero sí es tomar acción, ¿no? Yo voy a iniciar una nueva aventura de trabajo, pero cuando empezó lo platiqué con mi familia y mi hijo mayor me dijo, porque es en home office, oye papá, entonces ya vas a trabajar desde casa y vas a poder quedarte aquí y vamos a poder hacer cosas. Y yo, sí, así quedó. Entonces, cuando eran los horarios de mis entrevistas, yo le hablaba a mi esposa para que hiciera oración. Y curiosamente nuestro hijo, que estaba en esas dudas espirituales, el mayor empezó a ir a orar, empezó a rezar. Entonces nos dio mucho gusto escucharlo y cuando ya le decimos que sí, que sí me aceptaron, empieza a hacer preguntas como de cuestionamientos. Oye, papá, pero si te pagan más, pero si te dan esto, ¿te vas a quedar donde estás? Entonces ya no vas a aceptar eso. O sea, ese tipo de mensajes que me daba mi hijo es de, papá, necesito que me dediques más tiempo. O sea, date cuenta que lo que tú me dijiste ahorita que te van a dar es, y yo te dije que quiero y que estoy haciendo cosas para que tú me dediques el tiempo. Entonces, decidí no escuchar ninguna contraoferta, que sí hubo contraofertas, pero no la acepté, la estoy aceptando por mi hijo. Y estoy lleno de dudas, sí, porque estoy dejando un empleo de 14 años, donde estoy en un área de confort, donde puedo ser proveedor, pero hoy mi hijo me dijo que necesita tiempo. Entonces, voy a tomar acción y voy a ponerme a trabajar. Voy a ponerme a dedicarle tiempo a él y también a la vida espiritual, que fue un acuerdo que hicimos. Entonces, padres, yo los invito a que tomemos acción si vemos que nuestros hijos nos lo están pidiendo. Y hoy en este grupo de Factor Hombre también los quiero invitar a los hombres a que seamos cabezas de familia, porque nuestros hijos lo necesitan y nos lo piden. Gracias. Gracias, Alfredo. Y pues un testimonio de otros de una hija, también nos cuestionó mucho la religión, nos cuestionó esa parte, ¿no? No se quería confirmar, no iba a misa, ¿qué más hacía? Pues sí, aquí la lección para nosotros fue unirnos, primero a trabajar nuestro matrimonio, que pues obviamente si ella no veía un matrimonio unido, pues se sentía también lejos de Dios, incluso, y ese fue nuestro primer trabajo, trabajar en nuestro matrimonio, trabajar en orar todos los días juntos, es un trabajo de todos los días, es también acercarnos a nuestras hijas, los dos, hacer un equipo, pues eso es básicamente el trabajo que hemos intentado hacer todos los días. No es fácil porque las distracciones del mundo a veces nos dispersan, ¿no? Pero, pues bueno, es un trabajo diario, reflexionar más sobre la palabra de Dios, en fin. Así es, acuérdense, hombres, que nosotros debemos tener ser proveedores de lo
de lo espiritual, de lo, ahora sí, de lo material y también de todo el sentimiento, ¿no? Y muchas veces nada más nos preocupamos por llevar lo material. Entonces aquí a nuestros hijos, como bien dijo Alfredo, a veces nos hablan, y ahorita nos hablan, nos gritan sin gritar. Nos gritan sin gritar, exigen atención sin pedirla, y no nos damos cuenta. Hombres, abramos los ojos a la crianza de nuestros hijos, porque allá afuera no nos los van a criar. En el mundo van a haber cosas que después vamos a tener que trabajar el doble, el triple, y muchas veces vamos a llegar tarde. Estamos muy a tiempo de estar en la crianza de nuestros hijos. Trabajemos para eso, por favor. Entonces, pues le damos las gracias. Vamos a terminar esto con una oración. Señor, te pedimos nos llenes de prudencia y sabiduría para enfrentar los retos de la educación de nuestros hijos, y guiados por tu Espíritu Santo, logremos llevarlos por el camino de la salvación. Amén. 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 Preguntas para compartir. ¿Qué es esto? Así es mi hogar, hombres, mujeres. Así es mi hogar, un lugar tierno de perdón, respeto para mis hijos. Tenemos ese hogar, tenemos las condiciones para qué. Y la otra pregunta es, ¿qué he hecho para proteger a mis hijos de los riesgos del mundo? Cita bíblica para memorizar, Efesios 6:4. 6,4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Y ahora sí viene el reto de valientes. Alfredo nos acaba de dar un ejemplo padrísimo. El reto de valientes es: hoy olvidarme de mí y observar lo que nos piden a gritos nuestros hijos sin hablar. O sea, ¿qué voy a hacer esta semana? Observar, escuchar, analizar cada palabra de nuestros hijos. Tiene un mensaje y no nos damos cuenta, porque estamos preocupados por la chamba, estamos preocupados. Cuando estamos en la casa, busquemos estar en la casa y escuchar el mensaje. A veces creemos que no, todo está tranquilo, todo sereno, pero a veces es una paz de panteón en nuestra casa, ¿eh? Es una paz de panteón. Entonces, digamos, es olvidarme de mí como persona, escuchar a mi esposa como hombre, escuchar a mis hijos. Escuchar es cada palabra, analizarlo. Oye, me dijo este detalle, ¿no? Una ocasión me dijo un buen amigo, oye, es que mi hija me dijo que no estudió arquitectura porque yo le dije esto. Dice, no me acuerdo, Esteban. Entonces te das cuenta y dices tú, caray, ¿no? Qué duro, ¿no? A veces decimos cosas también que lastimamos y sin querer. Por eso debemos cuidar mucho las cosas. A mí mis hijas me reclaman, ¿no? Cuando es en la cena, ¿verdad? Me dicen, oye, Esteban, ya te vas, ¿no quieres compartir con nosotros en la cena? Y sí, me regreso a compartir en la cena. O sea, me están educando también, ¿no? A escuchar, ¿no? Pues no me queda más que darle las gracias, Marcela y Alfredo. Muchas gracias por tu participación. Como siempre, ustedes al servicio de Dios, seguirnos formando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecemos nuevamente esta oportunidad y que Dios los bendiga. Gracias. Sí, Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a los grupos de compartir y nos vemos el próximo sábado con otro tema. Gracias. Bye a todos. Gracias.